Palabra de Dios. Vea. No estorbes, sí. Ahorita estaba aquí al tiro, les digo a aquellos ahí, traje un perro para que no abran aquí hasta que no se termine el mensaje. Miren, bueno, este es el mensaje de hoy que les traemos hoy. Este mensaje de hoy es de un predicador que llegó un chino y vino de China y le dijo a un predicador, esto le dijo un chino. Vino desde China y en un sermón le hizo una pregunta a un predicador de estos tiempos. Se levantó el chino y le pregunta, ¿la regeneración precede de la fe o la fe precede de la generación? ¿Y por qué? La cual el predicador le contestó, ¿has estudiado teología china, güey? Eso es bueno. Mi Señor Jesucristo en Juan 3, del 1 al 4, dice, Jesús enseña a Nicodemo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dice, Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro de las maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Amigo, así entiendo yo la regeneración, dice el predicador. Ahora estamos hablando de lo que los teólogos llaman el orden de la salvación. La salvación ocurre una vez y para siempre. Es un solo milagro. Te arrepientes, tienes fe, justificado, eres convertido, eres redimido, eres parte de la redención del remanente del cual Dios siempre ha guardado desde antes de la fundación del mundo. Eres rescatado, eres adoptado, santificado. Eso es todo un milagro. Pero amigo, si lo miramos detenidamente y lo miras y lo desglosas en partes lógicas, lo que es razonable, tienes que conducir que la regeneración viene antes que la fe. Porque si estoy muerto en delitos y pecados, en Efesios 2, 5, 7 nos dice el apóstol Pablo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amigo, si estoy en la oscuridad, si odio a Dios, si no tengo la capacidad de conocerlo, si estoy ciego a toda verdad divina. Y sí, amigo, quiero decirles que el apóstol Pablo define a los gentiles, a los no creyentes. Si no tengo capacidad para nada, entonces ni siquiera, amigo, puedo creer hasta que el Espíritu de Dios haya despertado mi corazón. Entonces lo miró desde una perspectiva de realidad. Eso es todo un gran milagro. Pero cuando profundizas más la obra inicial, la obra de Dios en la regeneración, te daré una ilustración del 3 capítulo de Juan. Jesús dice, debes de nacer de nuevo. Para Nicodemo, debes nacer de nuevo, debes ser regenerado o nunca verás el reino de Dios. Jesús le dijo, debes nacer de arriba. Nicodemo se pregunta, ¿cómo puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre, así como estoy viejo? Jesús le respondió, Nicodemo, ¿eres maestro y erudito de las Escrituras y me estás preguntando eso? Si te estoy hablando de las cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo entonces entenderás las cosas celestiales? Ese hombre, Nicodemo, era un fariseo, maestro de las Escrituras, y no entendía las cosas espirituales, amigo. No existe una contribución por parte nuestra para un nuevo nacimiento. Jesús le dice,
a Nicodemo, el viento sopla de donde viene, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Ahora Nicodemo, ahora es la ilustración, esta ilustración creo nos deja bien claro cómo esto funciona. Y contribución existe a tu nacimiento, ningún, amigo. Cuando el Espíritu de Dios te toca, es una regeneración a la fe. Cuando escuchas una palabra de Dios, un mensaje, cuando pones atención al mensaje de Jesucristo, es cuando la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando eres tocado, la regeneración entra en tu corazón, sientes esa fe, la aceptas en tu corazón, crees profundamente en ese mensaje, en esas buenas nuevas, y las confiesas con tu boca. Amigo, has sido tocado por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. La palabra de Dios no se equivoca, y escrito está en las Escrituras, y esa palabra de Dios en Mateo 22:14 dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amigo, porque déjame quito esta de aquí. No, mejor le doy vuelta. Porque al final de nuestros días, así nosotros lo quisimos. Uno de los atributos de Dios es su omnisciencia. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Mira, en las Escrituras, Jesucristo escogió a 12 apóstoles, y uno de ellos fue escogido también siendo hijo de perdición. Y ese fue Judas el Iscariote, el que lo entregó, amigo. Y aún así Dios le dio la misma oportunidad que a los otros 11. Amigo, somos muchos los llamados y pocos los escogidos, mas Dios siempre ha guardado un remanente. ¿Te gustaría ser uno de ellos? Acepta a nuestro Señor como tu único Señor y Salvador, y sin esperar a que sea demasiado tarde. Jesús continúa llamando al arrepentimiento y a nacer de nuevo a Nicodemo. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, le dice Jesús a Nicodemo, no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y de lo que y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. ¿Por qué le dijo no aceptan nuestro testimonio? Porque mi Señor Jesucristo primeramente mandó a Juan Bautista por delante, abriendo el camino, y dijeron que enderezar el camino del Señor y que se apartaran de sus iniquidades, del arrepentimiento, y los bautizaba en agua por el arrepentimiento. Pero mi Señor Jesucristo vino por medio del Espíritu Santo a bautizarlos por medio del Espíritu Santo al venir a buscarlo a Él. Por eso les dijo eso. ¿En dónde me quedé? Aquí vamos a seguirlo. Así está para con eternidad. Jesucristo no está llamando, permítame, el maestro de ahí. No tienes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesucristo, amigo. Nos está llamando a seguirlo y a estar con Él para toda la eternidad. La fe, amigo, es ciega, certeza de lo que se espera, una convicción de lo cual no la ves, pero la tienes en el momento que oyes su voz y lo crees de corazón. Amigo, cree en el Señor, no esperes a que sea demasiado tarde. El tiempo de gracia y misericordia de Dios está a tu lado. Cuando es demasiado tarde será cuando nuestro cuerpo muere, es cuando estamos ausentes del cuerpo y presentes en dos caminos.
Jesucristo nos dejó escrito: escoged el camino angosto, porque amplio es el camino que lleva a la perdición, y ese camino amplio es el infierno, amigo. Este es el mensaje, y solo nos dejó saber que en verdad Dios es el más interesado de que tú no te pierdas. ¿Por qué? Miremos lo que nos dejó dicho en Juan 3:16 al 17. Porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió a las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho su obra en obediencia de Dios. Fin del mensaje. Este fue el mensaje. Sí, sí es que. Y por eso los diablos andan de noche. Y nosotros los Sí. que seguimos a Jesucristo nos andamos de día. Pero aún así no viene siendo el diablo, no viene siendo Satanás. Es la infección de la carne del pecado de la que nacimos por el primer Adán. Por el primer Adán, es esa infección. Yo entiendo, Satanás nomás está vivo, está al tiro, nomás viendo tus movimientos, te conoce, pero no puede leer tus pensamientos, porque no es omnisciente. No es omnisciente. Solamente mi Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios, es el omnisciente, el que conoce pasado, presente y futuro. Bueno, gracias, Padre mío, por mandarme a dar este mensaje. Toca el corazón de todos los que han escuchado, que tu Espíritu Santo los toque, que abran su corazón para que entre con ellos, cene con ellos y no los abandone más. En el nombre de mi Señor Jesucristo yo te lo pido. Bendícenos también estos alimentos, Padre mío, para que obren en nuestros cuerpos a tu sagrada voluntad. En el nombre de mi Señor Jesucristo yo te lo pido, Padre mío. Amén. 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 También trabajo, necesitamos trabajo, bro. Pues sí. También necesitamos trabajo, Padre mío. Dios nos brinda un trabajo. Bendícenos a cada uno. Tú conoces nuestras necesidades y nuestras inquietudes, Padre mío. Yo te pido bendiciones para todos nosotros en el nombre de mi Señor Jesucristo. Te lo pido. Amén. 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 Ahora sí, al ataque. Al ataque, mis valientes, dijo.